¿Y si te dijera que existe un bosque encantado donde los hongos hablan, los gatos caminan y mienten como los hombres, y las hadas no conceden deseos, sino que te roban años de tu vida entre crueles pero encantadoras carcajadas? Ese bosque existe y es Dolmenwood, la más brillante joya del movimiento OCR. En un momento en el que el mercado de los juegos de rol de fantasía épica ofrecen sobre todo alternativas a Dungeons and Dragons que inciden en la épica, en la espectacularidad y en lo cinematográfico, Dolmenwood como juego OSR apuesta por una supervivencia creativa, una exploración tensa y una historia que emerge de la decisión del conjunto del grupo, en un entorno, eso sí, que realmente evoca el medievo y que se desmarca de planteamientos más clásicos de la propia OSR. Pero si queremos entender lo que es Dolmenwood, primero tenemos que entender lo que es la OSR. Y para ello tenemos que viajar a principios de los años 2000, cuando sale al mercado la tercera edición de Dungeons and Dragons, que supuso una gran ruptura en cuanto a la forma de jugar y entender D&D, tanto en su diseño como en su forma de jugarse. La tercera edición de D&D presentaba una complejidad creciente y mecanizaba muchas cuestiones que en Advanced y otros juegos de rol de fantasía normalmente quedaban a voluntad del ingenio tanto del Dungeon Master como de los jugadores. Y la OSR vino a sintetizar una oposición a esa forma tan compleja de entender el rol, las reglas detalladas y las tramas cerradas. Podemos resumir que la filosofía OSR consiste en jugar iteraciones de Dungeons and Dragons basadas en cómo era o cómo podría haber sido el juego en los años 70 y 80 del siglo XX, en las décadas en las que el juego se publica por primera vez e inicia su desarrollo, en vez de jugar a versiones modernas del mismo. Hoy en día podemos discutir si jugar a tercera edición es OSR o no. Yo creo que sí, pero bueno. Los juegos y jugadores OSR abogan por jugar tal y como se hacía en aquellos primeros tiempos, con un combate simplificado y un mayor enfoque en la capacidad del jugador para afrontar los problemas en vez de las que tiene su personaje, así como en presentar aventuras estructuradas de forma lineal o abierta, en el concepto del Scrawler, con un menor peso de lo que hoy conocemos la metatrama. Se incide en la exploración. En la OSR se da muchísima importancia a la capacidad de tomar decisiones del DM, por encima de las del propio texto del juego, y de crear la historia en base a las decisiones y acciones de sus jugadores. Y hay que tener en cuenta que por encima de todo, la OSR desecha cualquier idea de equilibrio en las reglas, empuja a los jugadores a ser creativos a la hora de afrontar a monstruos, trampas y amenazas que pueden ser mucho más poderosos que ellos a base de ingenio. Son juegos y aventuras en los que la exploración suele tener un papel crucial y la explotación del terreno en beneficio del personaje y la consecución de sus objetivos. Y, como hemos venido diciendo, al ser un juego que se basa en reglas y mecánicas simplificadas, apuesta por la creatividad y el pensamiento crítico. En ese sentido, Dolmenwood, ya os voy adelantando, apuesta por un conjunto de reglas bastante más sólido o desarrollado que muchos juegos OSR. A nivel de planteamiento de las aventuras, de los módulos, la OSR se enfoca en la exploración y la resolución de problemas. Sus tramas suelen ser más flexibles, están menos preparadas y se centran en la improvisación y la libertad total de las acciones de los aventureros. Y a nivel de cómo estructura sus momentos de riesgo o combate, la OSR, una de las principales diferencias entre la OSR y la versión más moderna de D&D, entendiendo versión moderna, todo lo que hay de Dungeons tercera a Dungeons 2024, incluyendo Pathfinders como Tales of the Valiant, digo Pathfinders en plural, es la forma en la que se aborda el juego de rol en sí mismo.
Por un lado, la OSR se centra en el uso de reglas y mecánicas simplificadas en todos los aspectos, pero también en el uso de la creatividad y el pensamiento crítico de todas las personas sentadas en la mesa, Dungeon Master y jugadores. En ese sentido, Dolmenwood se separa un poquito y presenta, como ya veremos, un conjunto de reglas más robusto y más desarrollado, que le sienta francamente bien. Podemos afirmar a nivel de diseño que la filosofía OSR, cuando habla de aventuras y campañas, se enfoca en la exploración y la resolución de problemas. Esto se traduce en tramas más flexibles y con menor preparación, que se centran en la improvisación y la libertad total para desarrollar las acciones de los aventureros, sean estas buenas o malas acciones. Por encima de una gran trama, el OSR implica la interacción de los jugadores, que con sus acciones y las posibilidades jugables del escenario, así como el ingenio de su DM o su maldad, generan su propia trama, de forma no muy distinta a la narrativa emergente de los videojuegos. Y quizás la otra gran diferencia en este asunto sea cómo la OSR pone el ingenio del jugador por encima de la habilidad del personaje, provocando que los jugadores deban resolver los problemas mediante sus propias ideas y el uso de la creatividad por encima de la explotación de mecánicas específicas o basándose únicamente en las capacidades de su personaje. No es descabellado afirmar que la OSR entiende en buena parte sus partidas como un duelo de ingenio entre jugador y DM, mentalidad que otros juegos más recientes han ido desechando. Dentro de este movimiento, Gibby Norman, creador de Old School Essentials, desarrolla Dolmenwood, una ambientación que toma lo mejor de esta vieja escuela, pero también que bebe de los avances de los juegos de rol desde finales de los años 90 y crea una narrativa rica, un libro visualmente impactante y a nivel mecánico interesante, un juego que puede llegar a ser tremendamente despiadado, sorprende. Pero es que la OSR es así, es cruel, es ruda, pero justa. ¿Qué hiciste? Me lo comí. Bien hecho. Soy rudo, pero justo. Respeta la tradición OSR, pero le añade una atmósfera y un diseño propio del siglo XXI y se aleja de esa fantasía de querer evocar juegos de los años 70 u 80. A mí me parece muy interesante la exploración temática que hace la OSR. Yo empecé a jugar a rol en los años 90 y todo lo que se plantea en la OSR me resultaba en un primer momento ajeno. Y sin embargo agradezco que se haga un esfuerzo por explotar la fórmula OSR de forma distinta. Y en resumidas cuentas, se añade una serie de elementos que vamos a detallar, que son los que definen el núcleo de Dolmenwood. En primer lugar, tenemos unas reglas simples, pero con profundidad táctica. Algo que por un lado entronca con su tradición OSR, pero por otro lado nos lleva por caminos más modernos. Y es menester comentar que aunque se hace un gran énfasis en el ingenio del jugador y en la interpretación, la ficha del personaje provee de herramientas que facilitan la explotación de ese propio ingenio. Los personajes no son solo avatares del jugador, sino que tienen entidad propia, algo que en muchos juegos OSR pues no suele haber, en los que los personajes son poco más que vehículos, muñecos vacíos de alma. Hay un riesgo constante, los personajes no están destinados a sobrevivir, es un juego peligroso, pero no es un mundo hostil. Dolmenwood con sus cosas es un entorno encantador, mágico, que nos evoca un cuento de hadas británico, oscuro, pero no por ello menos fantástico, menos maravilloso. Y eso la verdad es que está muy bien. No todo en esta vida es el buen y sano Grimdark, que por otro lado, fantástico. El mundo, siguiendo las
costumbres de la OSR no gira en torno a los personajes, tiene su propia agenda, pero estos pueden influir en ese mundo, van a ser los héroes de la historia. Pero, pese a todo, los personajes deben saber adaptarse o serán derrotados. Finalmente, aunque Dortmund presenta un entorno detallado, con agentes, con agendas propias, su historia no está escrita, se construye en la mesa jugando, paso a paso. De modo que con esta, creo, pequeña explicación ya hemos introducido los elementos por los cuales Dortmund es un OSR, pero también es una experiencia de juego moderno. Y Dortmund no solamente es moderno en cuanto a sus sensibilidades y sus añadidos a la OSR, sino que al igual que Dungeons and Dragons se divide en 3 manuales. El primero de ellos es evidentemente el manual del jugador, el Player Handbook en inglés, ¿no? Que es el libro más importante si lo que queremos es jugar. Condensa en casi 200 páginas todo lo esencial para poner en marcha una partida de Dortmund. Tenemos las reglas bases, la creación del personaje y las opciones únicas que este mundo ofrece. Entre ellas, las 6 razas jugables de este universo, que son todas rarísimas. Tenemos a los barbones, que son humanoides cabra feudales que viven junto a los humanos en el bosque del Dortmund, que cuanto más juegas, más le crecen los cuernos y más autoridad feudal desarrollan. Tenemos elfos, que son los elfos de los cuentos, los elfos crueles. No pienses en Legolas, puedes pensar en David Bowie, dentro del laberinto. Mágicos, alérgicos al hierro, criaturas pues, realmente terroríficas, pero también maravillosas. Y los amantes de los michis, estáis de enhorabuena. Yo no soy amante de los michis, a mí me gustan los perros y las chinchillas, pero oye, fijar de todo en la viña del señor, estáis de enhorabuena, porque tenemos a los Malkin grises, una raza de criaturas cuasi feéricas con forma de gatete que puede convertirse en un gatete humanoide o en una sombra gatuna, un poco como pasa con el gato Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas. La verdad es que son muy divertidos, lees las reglas y son bastante perversos. Los siguientes de la lista, pero no, los menos importantes son los humanos, que han llegado hace relativamente poco a Dortmund, que carecen de magia, pero que sí son capaces de canalizar los poderes de la extraña deidad monoteísta, pero no, que adoran. Luego están los musguines, que vendrían a ocupar el espacio de los enanos en Dortmund, que son criaturas que tienen una fuerte sintonía con los hongos que recubren sus cuerpos y que son capaces de obrar pequeñas maravillas con su magia. Y los escaleños son mis favoritos personales, son pequeñas criaturas semifatas con cabeza de murciélago, lo cual ya los vuelve maravillosos, que además son farreros incontrolables y que son muy divertidos. A mí, junto a los Malkin grises y los musguines, pues son los que mejor me caen y más me gustan. Y en este mismo manual del jugador tenemos las 9 clases de Dortmund. Como es un juego de rol nuevecico, pero con espíritu oldie, hay muchas que suenan a nuevo, otras que son OSR, y en realidad todos se mueven en un equilibrio entre ambas tendencias. Tenemos al bardo, al clérigo, al encantador, al guerrero, al fraile, al cazador, al caballero, al mago y al ladrón. No, en este sentido, Dortmund abraza a la OSR y tenemos un ladrón, no un pícaro. La vida, que es compleja. Resumiendo, porque tampoco es plan de que este vídeo vaya a durar 300 trillones de años, porque todos tenemos una vida a la que volver, comentar que cada clase tiene unos atributos primarios, unos puntos de golpe, que tienen forma de tirada de dado por nivel, competencias de armas y armaduras y la llamada aptitud de combate. Básicamente refleja
lo buena que es esa clase combatiendo. Puede ser marcial, sin marcial o no marcial. Según su actitud de combate, un personaje pegará mejor y aguantará más. Así resumido. Pero ahora vayamos a lo bonito, que son esas clases. El bardo puede usar el poder de la música para encantar a otras criaturas y protegerse a sí mismo y a sus aliados de los efectos mágicos basados en la música. Pero también puede descifrar documentos, hacer pequeños trucos de prestidigitación e identificar monstruos, así como sus debilidades. Es el amigo que siempre te quieres llevar contigo de aventuras. Seguido de nuestro buen amigo el bardo, tenemos al clérigo, que no es como en otros juegos una clase abierta que te permita adorar a muchos dioses, sino que está escrito pensando en crear a un poderoso guerrero religioso de la iglesia pluritina. Mezclas al paladín de la OSR con un clérigo más normalito de D&D que puede expulsar a los no muertos y tienes al clérigo de Dolmenwood. A partir de nivel 2 elige una orden y eso es lo que le especializa. Algunos cazan magos, otros cazan no muertos, etc. Es un concepto chulo porque es muy clérigo medieval, entre comillas. No puede usar artefactos de origen férico, pero es muy potente. El encantador es un practicante de magia que ha sido tocado por las hadas y tiene acceso a los poderes de glamour y tiene la capacidad de resistir la magia divina. Y están un poquito mal vistos por los de ahí arriba, ¿no? Por nuestros amigos los clérigos. El combatiente es el guerrero, que es un guerrero que adapta bastante bien un poquito el estilo de Dungeons Quinta de tener acceso a aptitudes marciales y la obtención de chuches de matar, ¿no? Que las gana a nivel 2, 6, 10 y 14. Eso sí, tirando un dadito. Puede ser convertirse en un berserker, un combatiente a 2 armas, o un líder que inspira a los demás. Pero todo eso lo determinará nuestro amigo el azar. Y ahora, mi favorito personal, el fraile. Sí, un fraile, no un monje. Esto no es un monje budista que se ha escapado de las garras de Buda para aplicar el kung fu en la cara de los orcos. No, no, no. Es una asceta que vive en la naturaleza, que no tiene propiedades, que forrajea para sobrevivir y que puede usar poderes divinos de su dios monoteísta mejor que el clérigo. Y además, de una cosa increíble. Y es que puede utilizar una pata de jamón como arma. Solo por eso es la mejor clase, no de Dolmenwood. Seguramente sea la mejor clase jamás escrita para un juego de rol. El cazador es Gastón, el de la Bella y la Bestia. Va con su animal de compañía, acecha, sigue rastros, puede recuperar la senda para un grupo que se haya perdido, dispara que no veas y además es como un Predator. Colecciona trofeos de sus presas. Sí, sí. Si matas un bicho con un cazador y llevas una pieza de esa presa abatida encima o lo instalas en tu casa, tienes un +1 a las tiradas contra esas criaturas y +1 a las tiradas de salvación para resistir sus efectos. Es Gastón, es maravilloso. No llega al nivel del fraile, pero mola un montón. Ay, ¿y el siguiente de la lista quién es? Pues el caballero, que es realmente un caballero, un guerrero que se ha vendido, feudalmente hablando, a una de las 8 casas nobles de Dolmenwood y que debe regirse por un código de caballería y honrar sus lealtades, lo cual incide en su alineamiento. Hay muy buen roleo ahí instalado. El mago es un mago, lanza hechizos, tiene pocos PGs, detecta magia, es bastante OSR, pero no tan OSR como nuestro amigo el ladrón, que apuñala por la espalda, sube muros, desactiva mecanismos, descifra documentos, usa ganzúas y tiene el pack completo con el sigilo absoluto. Con todo esto comentado, es curioso hacerse un personaje en Dolmenwood, no os voy a mentir. Ya que aúna esas dos sensibilidades, ¿no? Hemos estado comentando unas clases de personaje y unas razas que dan capacidades, que te dan pequeños poderes, bonus, etc. Y unas clases que sin ser tan detalladas como las de Quinta o Dungeons tercera, tienen mucha personalidad, lo cual es algo moderno, pero por el otro lado pues tenemos cuestiones
pues que realmente nos evoca, ¿no?, una OSR más clásica. Y creo que esa es la grandeza de esta pequeña creación de personajes. El libro también contiene los 4 tipos de magia que hay: hechicería arcana, plegarias sagradas, glamour esféricos y los dones fermentados de los musguines. Es que son unos cracks. Equipo, todo lo que podéis imaginar: hongos alucinógenos, tabaco de pipa, armas, comida tabernaria, animales de monta, animales de presa. Y las reglas para buscar, explorar, luchar, descansar entre aventuras, recuperarse, etc. Es decir, es lo que tiene el cuerpo de reglas básico. El libro del jugador es el corazón de Dolmen Wood. Es donde realmente el juego pasa a ser algo realmente genial. Son 400 páginas que contienen toda la ambientación, con un mapa muy bonito, lleno de ideas. Es un universo denso, pero es jugable. Es extremadamente moldeable, te permite hacer de todo. Tienes leyendas, los deidades que están en conflicto, la iglesia pluritina, la idea del caos Atanue, el príncipe hielo, las brujas, los druns, la nobleza humana y barbona enfrentada. Se detallan 12 asentamientos, cada uno con su mapa, sus personajes, sus rumores. Hay 200 páginas de localizaciones en hexágonos para explorar. Hay objetos mágicos, todo, desde bagatelas, reliquias, hongos que hacen cosas extrañas, a armas y artefactos más clásicos. Es un libro, además, que tiene la virtud de, pese a ser grande, o sea, más de 400 páginas, es manejable. Y eso está muy bien. No voy a incidir más en él, ya me he parado mucho en el anterior, porque creo que hacerlo sería entrar en terreno de spoilers, de destripes, y es una pena, porque entrar a Dolmen Wood hay que hacerlo como la primera vez que te metes en un bosque, sin saber qué te vas a encontrar. Y finalmente, ya para terminar con el tercer libro de Dolmen Wood, tenemos el libro de monstruos, que es la guía completa de los singulares habitantes del bosque. 87 criaturas detalladas con su ilustración, ideas de encuentros, etc. Y 58 bestias mundanas. Mundanas en Dolmen Wood, porque hay cosas como simios hechos de gelatina, penejotas y 27 perfiles que representan los perfiles de unos aventureros. También hay rumores y generadores de encuentros. Me voy a parar un momento en el bestiario. Este bestiario no es el clásico bestiario, por ejemplo, el que podemos tener en Dungeons cuarta edición. No es una colección de antagonistas, es una colección de encuentros con lo extraño y con lo peligroso, con la maravilla. Y a mí, que me gustan mucho los bestiarios, tanto que he escrito uno, me ha parecido un libro sobresaliente, lleno de potencial. Y eso creo que es la palabra que mejor define un buen bestiario. Tiene que tener potencial para armar historias y encuentros memorables. Por lo demás, es una herramienta muy útil. Con los penejotas, con los habitantes comunes y lo de los bichos que te demuestran que en realidad en Dolmen Wood pues no hay nada usual, no hay nada normal. A nivel de reglas, Dolmen Wood, me voy a parar un momento en el combate y comentar que es un juego letal. Si vienes de Dungeons Quinta, Tales of the Valiant, Pathfinder, que son juegos en los que morir es relativamente complicado, hay bastante barrera de protección para el PJ. No, en Dolmen Wood morirse es sencillo. El combate castiga los malos planteamientos y no hay tiras de salvación contra muerte. O sea, si caes a 0, te mueres, personaje nuevo. Y la iniciativa determina mucho qué es lo que vas a hacer, porque se declara acción antes de tirar iniciativa. De modo que hay que pensar bien qué es lo que vas a hacer. E improvisar, la verdad es que castiga bastante. Por otro lado, las clases que pegan bien. De modo que el juego no se resiente excesivamente. De todos modos, el autor tenía bien dar una serie de opciones para mitigar la dureza del combate. Con todo, si Dolmen Wood brilla es por su ambientación, yo lo digo desde ya. En fin, deberías jugar a Dolmen Wood. Sí. Es, en mi opinión,
la mejor expresión moderna de la OSR y hacia dónde debería ir esta filosofía de diseño de juegos. Porque tenemos lo mejor de lo viejo y de lo nuevo. No hay combates balanceados, no hay reglas que protejan a los PJs del error, del fallo, la mala suerte, pero tiene un universo amable, tiene un gran componente narrativo y es súper accesible. Me parece que es un juego que además puede responder bien a las personas que busquen una experiencia clásica de roleo fantástico, pero estén aburridas, como muchos, del clásico canon que intenta imitar a Tolkien o que se inspira más de la cuenta de la mitología nórdica. Si algo de lo que os he contado os ha llamado la atención, sabed, full transparencia, esto no es contenido patrocinado, hablo de Dornenwood porque me apetece, porque lo estoy leyendo, básicamente. Comentaros que tenéis un mecenazgo en la web de No Solo Roll para la edición en castellano, que va a durar hasta el 5 de mayo. De modo que si os ha gustado algo de lo que os he comentado, si os ha llamado la atención, os recomiendo que le echéis un ojo, porque tal vez sea una buena oportunidad para echarle el guante a Dornenwood. Dicho esto, sed buenos y nos vemos en el interior del bosque. Hola, soy yo. Ya sé que el vídeo se ha terminado y tal, pero es que estaba revisando todo mientras monto esto y comentaros que tenéis disponible en la página web del mecenazgo de No Solo Roll. Podéis consultar la muestra de juego extendida, que son 76 páginas con una introducción, una raza, 2 clases, 2 muestras de magia, reglas de equipo y una pequeña introducción de las facciones con 4 hexágonos completamente desarrollados y 4 monstruos. Lo digo porque os puede interesar. ¿Qué sé yo, eh? Venga, hasta luego.